Esta es una época donde todos hablan, pero pocos reflexionan. Todos publican, pero pocos construyen. Todos quieren ser vistos, escuchados y reconocidos inmediatamente. Las redes sociales han convertido la exposición constante en una especie de virtud moderna. Parece que si no anuncias cada paso, cada proyecto, cada meta y cada pensamiento, entonces no estás avanzando. Sin embargo, los grandes maestros estoicos enseñaban exactamente lo contrario. Marco Aurelio, Séneca y Epicteto comprendían una verdad que sigue siendo profundamente poderosa 2000 años después. El crecimiento más importante ocurre lejos de los aplausos. La mayoría de las personas busca reconocimiento antes de haber construido carácter. Quiere admiración antes de desarrollar disciplina. Quiere resultados visibles antes de fortalecer su mente. Y precisamente ahí comienza gran parte de su sufrimiento. Porque cuando dependes constantemente de la atención externa, terminas entregando tu paz interior a factores que no controlas. Antes de seguir, por favor, no te olvides de dar like y suscribirte para no perderte próximos contenidos maravillosos e impactantes sobre estoicismo y desarrollo personal. Los estoicos entendían que el verdadero poder rara vez hace ruido. La fortaleza auténtica no necesita anunciarse. La sabiduría profunda no siente urgencia por demostrarse. El hombre verdaderamente fuerte no vive intentando convencer al mundo de su valor. Su carácter habla por él. Existe una razón por la cual las personas más peligrosamente eficaces suelen ser también las más reservadas. No desperdician energía explicando constantemente lo que harán. No anuncian cada movimiento. No revelan todos sus pensamientos. Conservan parte de su mundo interior protegido del ruido externo. Y esto no nace de manipulación ni de falsedad. Nace de comprensión. Comprenden que la energía utilizada para impresionar puede invertirse en construir. Comprenden que los proyectos crecen mejor lejos de opiniones prematuras. Comprenden que la mente necesita espacios de silencio para desarrollar claridad. El silencio estoico no es timidez, no es inseguridad, no es miedo a expresarse. Es una forma superior de autocontrol. Es la capacidad de elegir cuidadosamente cuándo hablar, cuándo actuar y cuándo simplemente observar. En un mundo obsesionado con llamar la atención, convertirse en una persona silenciosa, reflexiva y reservada puede convertirse en una ventaja extraordinaria. Porque mientras otros reaccionan impulsivamente, tú observas. Mientras otros desperdician energía intentando demostrar, tú construyes. Mientras otros buscan aprobación, tú fortaleces tu carácter. Y precisamente ahí comienza la verdadera transformación. A continuación, descubrirás 10 secretos estoicos que pocas personas comprenden realmente. 10 principios silenciosos capaces de transformar tu mente, proteger tu energía y ayudarte a crecer con una fuerza interior que no depende de aplausos ni reconocimiento externo. Porque algunas de las victorias más importantes de la vida ocurren cuando nadie está mirando. Primer secreto: deja de anunciar cada paso que das. Uno de los errores más comunes del mundo moderno es confundir hablar con avanzar. Muchas personas sienten la necesidad de contar inmediatamente sus planes, sus metas, sus proyectos y sus sueños. Apenas surge una nueva idea, ya están compartiéndola con amigos, familiares o redes sociales. Apenas deciden comenzar un cambio, sienten la urgencia de comunicarlo. Sin embargo, los estoicos comprendían que existe una diferencia enorme entre la intención y la ejecución. Marco Aurelio gobernó uno de los imperios más poderosos de la historia, y aún así, gran parte de sus reflexiones fueron escritas para sí mismo. No eran discursos diseñados para impresionar multitudes. No buscaban admiración. Eran conversaciones privadas destinadas a fortalecer su carácter. Esa actitud revela una enseñanza profundamente poderosa. No todo crecimiento necesita espectadores. Cuando anuncias constantemente tus objetivos, algo extraño ocurre dentro de la mente. Recibes pequeñas dosis de reconocimiento antes de haber realizado el trabajo real. Las personas te felicitan por planes que todavía no has ejecutado. Te reconocen por resultados que aún no existen. Y muchas veces ese reconocimiento prematuro reduce silenciosamente la energía necesaria para actuar. El hombre estoico comprende que las metas son semillas.
Y una semilla recién plantada necesita protección. Si la expones demasiado pronto a opiniones, críticas, dudas o expectativas ajenas, puede debilitarse antes de desarrollarse. Por eso muchas de las transformaciones más importantes crecen inicialmente en silencio. Esto no significa vivir ocultando todo ni desconfiando de todos. Significa aprender a distinguir qué merece ser compartido y qué necesita madurar primero. Porque existen proyectos que se fortalecen con acción constante y no con conversación constante. Existen sueños que necesitan trabajo diario más que aprobación inmediata. Además, anunciar cada paso te vuelve emocionalmente dependiente de las reacciones externas. Si otros apoyan tu idea, te sientes motivado. Si la critican, te sientes inseguro. Si no muestran entusiasmo, comienzas a dudar. Y sin darte cuenta, has entregado parte de tu dirección interna a personas que ni siquiera vivirán las consecuencias de tus decisiones. Epicteto enseñaba que la verdadera libertad aparece cuando dejamos de depender tanto de factores externos para mantener estabilidad interior. Y pocas cosas generan más independencia emocional que trabajar silenciosamente en aquello que consideras importante sin necesidad permanente de validación. Las personas más fuertes suelen sorprender precisamente porque nadie vio venir su transformación. Mientras otros hablaban durante meses sobre lo que harían, ellas estaban construyendo. Mientras otros buscaban atención, ellas acumulaban experiencia. Mientras otros explicaban, ellas ejecutaban. Hay una serenidad especial en avanzar sin necesidad de demostrar constantemente que estás avanzando. Porque toda tu energía permanece enfocada en el trabajo mismo. Ya no inviertes horas imaginando cómo serás percibido. Ya no te obsesionas con impresionar. Ya no buscas aplausos anticipados. Simplemente construyes. Y cuando finalmente aparecen los resultados, no necesitan demasiadas explicaciones. Hablan por sí solos. Segundo secreto: observa más de lo que hablas. La mayoría de las personas entra en una conversación pensando en qué responder. El hombre estoico entra pensando en qué comprender. Esa diferencia parece pequeña, pero transforma completamente la calidad de las relaciones humanas y el crecimiento personal. Vivimos rodeados de personas que quieren ser escuchadas. Todos tienen opiniones. Todos quieren demostrar conocimiento. Todos desean expresar sus ideas, pero muy pocos desarrollan la capacidad de observar profundamente. Séneca comprendía que una gran parte de la sabiduría nace precisamente de la observación. Porque cuando hablas constantemente, solo escuchas aquello que ya sabes. Cuando observas, aprendes algo nuevo, descubres patrones, comprendes motivaciones, percibes emociones ocultas, entiendes mejor la naturaleza humana. El hombre impulsivo siente la necesidad permanente de intervenir. Quiere corregir, quiere opinar, quiere demostrar que sabe. El hombre estoico hace algo distinto. Escucha, analiza, reflexiona. Permite que la realidad se revele antes de emitir juicios apresurados. Esto resulta especialmente valioso en el mundo moderno. Muchas personas toman decisiones importantes, basadas en información incompleta, porque reaccionan demasiado rápido. Escuchan una versión de una historia y concluyen. Observan una situación durante unos segundos y juzgan. Reciben una crítica y responden inmediatamente desde la emoción. Pero quien aprende a observar desarrolla una ventaja enorme. Comienza a ver cosas que otros pasan por alto. Detecta intenciones ocultas. Reconoce oportunidades invisibles para la mayoría. Comprende mejor cuándo actuar y cuándo esperar. Además, la observación fortalece enormemente el autocontrol emocional. Porque para observar primero, debes frenar el impulso de reaccionar. Debes crear un espacio entre lo que ocurre y tu respuesta. Debes aprender a permanecer presente sin sentir la necesidad compulsiva de intervenir. Marco Aurelio practicaba constantemente este principio. Antes de dejarse arrastrar por emociones o apariencias inmediatas, intentaba comprender la situación con claridad. Observaba sus propios pensamientos, observaba sus reacciones, observaba la conducta humana, y desde esa observación nacía una comprensión mucho más profunda. Existe también otro beneficio silencioso. Las personas suelen confiar más en quienes saben escuchar. Se sienten comprendidas, se sienten respetadas, se sienten libres para expresarse. Paradójicamente,
Quien menos intenta imponer su presencia, suele desarrollar una presencia mucho más poderosa. Porque el verdadero poder no siempre está en las palabras que pronuncias. Muchas veces está en la capacidad de permanecer en silencio el tiempo suficiente para comprender algo que los demás nunca llegan a ver. Y esa capacidad puede cambiar por completo la manera en que entiendes el mundo y te entiendes a ti mismo. Tercer secreto: no reveles todas tus batallas. Existe una diferencia enorme entre ser auténtico y exponer constantemente todo lo que ocurre dentro de ti. Muchas personas han desarrollado el hábito de compartir inmediatamente cada problema, cada frustración y cada conflicto que enfrentan. Hablan de sus dificultades antes de haberlas comprendido. Buscan consejo antes de haber reflexionado. Buscan comprensión antes de haber desarrollado fortaleza. Pero los estoicos comprendían algo profundamente importante. Algunas batallas deben librarse primero dentro de uno mismo. Marco Aurelio enfrentó guerras, traiciones, enfermedades y responsabilidades inmensas, y aún así gran parte de su lucha interior ocurrió en silencio. No porque reprimiera sus emociones, sino porque entendía que la reflexión profunda requiere espacios protegidos del ruido externo. El hombre reservado no oculta todo por miedo. Simplemente comprende que no todas las personas merecen acceso inmediato a su mundo interior. Sabe que existen procesos que necesitan madurar lejos de opiniones apresuradas. Porque cuando compartes prematuramente cada dificultad, corres el riesgo de llenar tu mente con interpretaciones ajenas antes de descubrir tu propia verdad. Además, existe una fuerza especial en aprender a resolver ciertas situaciones sin depender constantemente de validación externa. Cada vez que enfrentas una dificultad con reflexión y autocontrol, fortaleces tu confianza interna. Descubres que eres capaz de sostenerte emocionalmente. Descubres que no necesitas correr hacia los demás cada vez que aparece una tormenta. Y esa capacidad desarrolla una estabilidad extraordinaria. Las personas más fuertes no son aquellas que jamás sufren. Son aquellas que han aprendido a procesar parte de su sufrimiento, con dignidad, reflexión y serenidad. Por eso el hombre estoico no convierte cada batalla en un espectáculo público. Conserva ciertos procesos en privado. Reflexiona, aprende, crece. Y cuando finalmente habla, sus palabras nacen de la comprensión y no de la reacción impulsiva. Porque entiende que algunas de las transformaciones más importantes ocurren precisamente cuando nadie sabe que están ocurriendo. Cuarto secreto: aprende a desaparecer del ruido. La sociedad moderna premia la visibilidad constante. Parece que debes estar siempre disponible, siempre opinando, siempre reaccionando, siempre demostrando presencia. Sin embargo, una de las habilidades más valiosas que puede desarrollar una persona es la capacidad de retirarse temporalmente del ruido para recuperar claridad. Séneca hablaba frecuentemente sobre la importancia de proteger la mente de influencias innecesarias. Comprendía que una persona expuesta continuamente a distracciones termina perdiendo contacto consigo misma. Hoy ese problema es más grave que nunca. Noticias permanentes, redes sociales infinitas, conflictos digitales, opiniones ajenas y estímulos constantes compiten por nuestra atención desde que despertamos hasta que dormimos. Y una mente sometida a ese bombardeo continuo difícilmente puede desarrollar profundidad. El hombre estoico hace algo diferente. Aprende a desaparecer periódicamente del ruido. No porque odia al mundo, no porque quiera aislarse permanentemente, sino porque comprende que la reflexión necesita silencio para florecer. Necesita espacios donde la mente pueda observar sin interrupciones, donde pueda reorganizar pensamientos, revisar decisiones y recuperar dirección. Las personas más exitosas suelen poseer esta capacidad. No viven reaccionando a cada tendencia, no sienten obligación de participar en cada discusión, no necesitan demostrar constantemente que existen, son selectivas con su energía, son cuidadosas con su atención, y precisamente por eso suelen avanzar más rápido que quienes viven atrapados en el ruido permanente. Porque mientras otros dispersan su energía en 1000 direcciones distintas, ellas concentran su fuerza en aquello que realmente importa. El silencio estratégico permite observar oportunidades que el ruido oculta.
Permite pensar con claridad cuando otros reaccionan impulsivamente. Permite desarrollar profundidad cuando la mayoría apenas permanece en la superficie. Y esa capacidad de retirarse temporalmente del caos se convierte en una ventaja inmensa en un mundo donde casi nadie sabe estar a solas con sus propios pensamientos. Quinto secreto. Deja que los resultados hablen más fuerte que tus palabras. Uno de los errores más comunes del mundo moderno consiste en anunciar demasiado pronto aquello que todavía no ha sido construido. Las personas hablan de sus metas antes de haberlas alcanzado, explican sus planes antes de haberlos ejecutado, prometen cambios antes de haber transformado realmente sus hábitos, que aunque esto puede parecer inofensivo, muchas veces termina debilitando el compromiso interno. Séneca comprendía que existe una enorme diferencia entre parecer y ser. El hombre sabio no necesita anunciar constantemente lo que hará. Prefiere concentrar su energía en hacerlo, porque entiende que las palabras generan una satisfacción momentánea, mientras que las acciones producen resultados reales. Vivimos en una época donde muchas personas invierten más tiempo construyendo una imagen que construyendo una vida. Hablan de disciplina sin practicarla. Hablan de éxito sin trabajar por él. Hablan de crecimiento personal mientras continúan atrapadas en los mismos hábitos de siempre. El hombre estoico hace exactamente lo contrario. Guarda silencio, trabaja, aprende, se equivoca, corrige, mejora y permite que el tiempo revele aquello que ha construido. Marco Aurelio gobernó uno de los imperios más grandes de la historia, pero sus escritos muestran una característica extraordinaria. Rara vez intentaba impresionar a nadie. Sus reflexiones estaban dirigidas a sí mismo. Su principal preocupación era convertirse en una mejor persona, no parecer una mejor persona ante los demás. Esa mentalidad sigue siendo profundamente poderosa hoy, porque cuando dejas de obsesionarte con demostrar constantemente quién eres, recuperas enormes cantidades de energía mental. Ya no necesitas convencer a nadie. Ya no necesitas buscar aprobación continua. Ya no necesitas explicar cada movimiento. Simplemente avanzas. Y existe algo extremadamente poderoso en una persona que trabaja en silencio, mientras otros únicamente hablan. Con el tiempo, los resultados comienzan a crear una autoridad que ninguna explicación puede igualar. Además, el exceso de exposición vuelve predecible a una persona. Cuando todos conocen cada plan, cada intención y cada movimiento, desaparece parte de la fuerza estratégica que aporta la discreción. El hombre reservado comprende que algunas metas necesitan protección. Necesitan tiempo para desarrollarse lejos de expectativas externas, críticas prematuras y opiniones innecesarias. Por eso mantiene ciertos proyectos en privado hasta que estén suficientemente sólidos. No actúa desde el miedo, actúa desde la inteligencia, porque entiende que una semilla crece mejor bajo tierra que expuesta constantemente a las tormentas. Y cuando finalmente aparecen los resultados, no necesita grandes discursos para justificarlos. Los hechos hablan por sí mismos. La transformación habla por sí misma. El carácter habla por sí mismo. Y entonces ocurre algo curioso. Las personas comienzan a respetarte no por lo que prometes hacer, sino por aquello que ya has demostrado ser capaz de construir. Sexto secreto. No entregues acceso completo a tu mundo interior. La mayoría de las personas comparte demasiado y reflexiona demasiado poco. Expresan cada emoción inmediatamente, publican cada pensamiento, revelan cada plan, exponen cada conflicto. Sin darse cuenta, terminan entregando partes importantes de sí mismas a personas que no siempre tienen buenas intenciones ni verdadera comprensión. Epicteto comprendía que una de las mayores formas de libertad consiste en conservar dominio sobre uno mismo. Y ese dominio también incluye decidir cuidadosamente qué partes de tu vida merecen permanecer privadas. El hombre estoico no vive escondido, no se convierte en alguien frío o distante, pero entiende que existe una diferencia entre ser abierto y ser vulnerable sin criterio. Comprende que la confianza debe construirse gradualmente y que no todo el mundo merece acceso inmediato a sus pensamientos más profundos. En el mundo moderno, muchas personas confunden transparencia con exposición constante. Creen que deben compartir todo para ser auténticas.
Sin embargo, la verdadera autenticidad no exige convertir tu vida en una exhibición permanente. Exige honestidad contigo mismo. Exige coherencia entre lo que piensas, dices y haces. Nada más. Algunas de las partes más valiosas del crecimiento personal ocurren en silencio. Ocurren durante momentos de reflexión que nadie observa. Durante decisiones difíciles que nadie aplaude. Durante batallas internas que nadie conoce. Y precisamente porque son privadas, conservan una fuerza especial. El hombre reservado protege esos espacios porque entiende que allí se construye gran parte de su carácter. También existe otro motivo importante para no revelar constantemente todo tu mundo interior. Las opiniones ajenas tienen poder sobre una mente que todavía no ha desarrollado claridad. Cuando compartes prematuramente cada idea, corres el riesgo de permitir que las dudas de otros destruyan proyectos que apenas están comenzando. Muchas personas abandonan metas valiosas porque las expusieron demasiado pronto a críticas innecesarias. El hombre estoico reflexiona primero, evalúa, fortalece su convicción y solo después decide qué compartir. De esa manera conserva independencia mental, conserva dirección, conserva enfoque. Además, el misterio genera una presencia especial, no porque busques parecer enigmático o superior, sino porque las personas perciben profundidad en quien no siente necesidad constante de explicarse. La tranquilidad suele ser más poderosa que la justificación interminable. La calma suele transmitir más seguridad que los discursos extensos. Y quien desarrolla esa capacidad comienza a proyectar una fortaleza silenciosa, difícil de ignorar, porque demuestra que su identidad no depende de la validación inmediata de los demás. Su valor no necesita ser anunciado. Su carácter no necesita ser defendido constantemente. Su confianza nace desde dentro. Y cuando una persona alcanza ese nivel de dominio interior, deja de ser arrastrada por cada opinión externa. Comienza a caminar con una serenidad distinta, más firme, más estable, más libre. Exactamente la clase de libertad que los grandes estoicos intentaron enseñar hace casi 2000 años. Séptimo secreto. Aprende a desaparecer mientras construyes. Existe una diferencia enorme entre estar quieto y estar avanzando en silencio. Muchas personas creen que si no están mostrando constantemente sus movimientos, entonces están quedándose atrás. Por eso sienten la necesidad de publicar cada progreso, anunciar cada objetivo y compartir cada paso del camino. Pero los grandes cambios rara vez hacen ruido mientras se están formando. La semilla no anuncia que está creciendo bajo tierra. El árbol no informa cada día cuánto ha aumentado su tamaño. Simplemente continúa desarrollándose hasta que su presencia se vuelve imposible de ignorar. El hombre estoico comprende esta verdad profundamente. Por eso aprende a desaparecer durante ciertas etapas de su vida. No porque renuncie al mundo, no porque se aísle permanentemente, sino porque entiende que algunas transformaciones necesitan protección. Necesitan tiempo, necesitan silencio. Marco Aurelio pasó años enfrentando guerras, enfermedades, traiciones y enormes responsabilidades. Sin embargo, muchas de sus reflexiones más poderosas fueron escritas lejos de los aplausos. No buscaba reconocimiento inmediato, buscaba crecimiento real. Y esa diferencia sigue siendo extraordinariamente importante hoy, porque vivimos en una época donde muchas personas reciben atención antes de desarrollar carácter, obtienen visibilidad antes de construir profundidad, y cuando llegan las dificultades, descubren que la imagen que mostraban era más fuerte que los cimientos que sostenían. El hombre estoico evita esa trampa. Prefiere fortalecer primero su interior. Prefiere desarrollar disciplina antes que fama. Prefiere construir habilidades antes que presumir resultados. Desaparecer temporalmente también permite recuperar enfoque. Cuando reduces el ruido externo, comienzas a escuchar con más claridad tu propia conciencia. Dejas de vivir reaccionando constantemente a opiniones ajenas. Dejas de compararte obsesivamente con otros. Recuperas energía mental. Recuperas dirección. Y lentamente, comienzas a trabajar en aquello que realmente importa. Muchas de las personas más exitosas de la historia atravesaron largos períodos de aparente invisibilidad. Mientras otros celebraban, ellas aprendían. Mientras otros presumían, ellas construían.
Mientras otros buscaban atención, ellas desarrollaban capacidades. Y cuando finalmente aparecieron los resultados, parecieron repentinos para quienes observaban desde fuera. Pero en realidad, eran la consecuencia de años de trabajo silencioso. El hombre sabio comprende que no necesita ser visto todo el tiempo para avanzar. No necesita validación constante para continuar creciendo. Su compromiso nace desde dentro, y por eso puede atravesar periodos completos trabajando lejos de los reflectores. Sabe que el verdadero crecimiento ocurre cuando nadie está mirando. Sabe que las transformaciones más importantes suelen ser invisibles durante mucho tiempo, y precisamente por eso terminan siendo tan poderosas cuando finalmente florecen. Octavo secreto: no reveles todas tus estrategias. Uno de los errores más frecuentes de las personas consiste en mostrar sus cartas demasiado pronto. Hablan de cada proyecto antes de iniciarlo. Explican cada objetivo antes de consolidarlo. Anuncian cada movimiento antes de ejecutarlo. Y aunque muchas veces lo hacen buscando apoyo o entusiasmo, terminan debilitando la fuerza de sus propios planes. El hombre estoico comprende que algunas ideas necesitan madurar en privado antes de exponerse al juicio externo. No porque tenga miedo de las críticas, sino porque entiende que toda construcción importante atraviesa etapas frágiles. Séneca enseñaba que una mente sabia debe proteger cuidadosamente aquello que considera valioso. Y eso incluye proyectos, sueños y decisiones importantes. Cuando compartes prematuramente tus planes, comienzas a recibir opiniones de personas que desconocen completamente tu visión. Algunas intentarán ayudarte, otras intentarán desanimarte, otras proyectarán sobre ti sus propios miedos y limitaciones. Y aunque no lo notes, toda esa influencia puede comenzar a contaminar tu claridad inicial. Por eso el hombre reservado reflexiona primero, fortalece sus convicciones y actúa antes de hablar demasiado. Las personas más efectivas suelen ser más silenciosas de lo que la mayoría imagina. Mientras otros explican constantemente lo que harán, ellas ya están trabajando. Mientras otros buscan aprobación para comenzar, ellas ya han dado varios pasos. Existe una enorme ventaja estratégica en conservar ciertas cosas para uno mismo, porque te permite avanzar sin interferencias innecesarias. Te permite corregir errores en privado. Te permite adaptarte sin tener que justificar cada cambio de dirección. Además, cuando una persona habla excesivamente de sus planes, muchas veces experimenta una sensación anticipada de logro. El cerebro recibe parte de la recompensa emocional simplemente por contar la idea, y eso puede reducir el impulso necesario para ejecutarla. El hombre estoico comprende este fenómeno intuitivamente. Por eso prefiere obtener satisfacción de la acción y no solamente de la intención. Ser reservado no significa vivir desconfiando de todos. Significa desarrollar criterio. Significa entender que algunas conversaciones deben ocurrir únicamente con personas adecuadas y en momentos adecuados. Significa comprender que no todo necesita ser compartido inmediatamente. Y cuando desarrollas esta capacidad, tu vida adquiere una fuerza distinta, más estratégica, más enfocada, más difícil de sabotear por influencias externas, porque aprendes a proteger aquello que todavía está creciendo. Noveno secreto: utiliza el silencio como herramienta de poder emocional. La mayoría de las personas considera el silencio algo incómodo. Cuando aparece un momento de tensión, sienten necesidad inmediata de llenarlo con palabras. Cuando reciben una crítica, reaccionan. Cuando alguien los provoca, responden. Cuando se sienten atacados, se justifican. Pero el hombre estoico descubre algo extraordinario. Muchas veces el silencio es mucho más poderoso que cualquier respuesta impulsiva. Epicteto comprendía que quien reacciona compulsivamente a todo termina siendo controlado por todo. Si cualquier comentario puede alterar tu paz, entonces tu estabilidad depende demasiado del exterior. Pero cuando aprendes a permanecer en silencio frente a ciertas situaciones, recuperas control sobre ti mismo, recuperas libertad emocional, porque ya no permites que cada estímulo externo dicte automáticamente tu comportamiento. El silencio no significa debilidad. De hecho, muchas veces requiere más fortaleza que reaccionar. Reaccionar es automático. Cualquiera puede hacerlo. Permanecer sereno cuando otros intentan provocarte exige dominio interior.
Exige disciplina mental, exige autocontrol, y precisamente por eso genera tanto impacto. Las personas esperan respuestas impulsivas, esperan discusiones, esperan justificaciones, pero cuando encuentran calma, muchas veces no saben cómo interpretarla. Además, el silencio permite observar. Mientras otros hablan apresuradamente, tú puedes analizar, puedes comprender motivaciones, puedes detectar intenciones ocultas, puedes evitar errores innecesarios. Muchas personas revelan muchísimo sobre sí mismas cuando sienten que están controlando una conversación. Y quien sabe escuchar, obtiene información valiosa sin necesidad de esforzarse demasiado. Marco Aurelio repetía constantemente la importancia de gobernarse a sí mismo, y pocas cosas demuestran más autogobierno que la capacidad de elegir conscientemente cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. Porque no toda batalla merece ser peleada, no toda crítica merece atención, no toda provocación merece energía emocional. El hombre fuerte aprende a seleccionar cuidadosamente dónde invierte su paz, y esa capacidad termina convirtiéndose en una enorme ventaja, en un mundo donde casi todos reaccionan automáticamente. 10º secreto. Construye una presencia que no necesite explicaciones. Las personas verdaderamente fuertes rara vez sienten necesidad de demostrar constantemente quiénes son. Su presencia habla por ellas, sus hábitos hablan por ellas, su comportamiento habla por ellas. En cambio, quienes viven obsesionados con parecer importantes suelen invertir enormes cantidades de energía intentando convencer a los demás de algo que todavía no han desarrollado plenamente dentro de sí mismos. Marco Aurelio jamás necesitó recordar continuamente que era emperador. Séneca jamás necesitó proclamar constantemente su sabiduría. Epicteto jamás permitió que su pasado como esclavo definiera su valor. Los tres comprendieron una verdad fundamental. El carácter auténtico no necesita publicidad permanente. Se manifiesta naturalmente a través de las acciones, a través de la coherencia, a través de la forma en que una persona enfrenta la vida. El hombre estoico desarrolla una presencia tranquila porque deja de depender tanto de la validación externa. No necesita ganar todas las discusiones, no necesita impresionar constantemente, no necesita explicar cada decisión. Su seguridad nace de la relación que ha construido consigo mismo. Y cuando una persona alcanza ese nivel de estabilidad interior, algo cambia profundamente. Comienza a transmitir confianza sin esfuerzo. Comienza a proyectar calma incluso en situaciones difíciles. Comienza a influir en otros simplemente por la manera en que se comporta. Esa presencia silenciosa se construye lentamente. Se construye cada vez que eliges disciplina sobre comodidad. Cada vez que mantienes la calma bajo presión. Cada vez que actúas según tus principios, aunque nadie esté observando. Cada vez que haces lo correcto, sin buscar reconocimiento inmediato. Con el tiempo, todas esas pequeñas decisiones forman un carácter sólido, y el carácter sólido genera una autoridad que ninguna apariencia puede imitar. Por eso las personas más difíciles de manipular suelen ser también las más reservadas. No porque oculten algo, sino porque conocen su valor. No necesitan demostrarlo constantemente. No necesitan defenderlo en cada conversación. Lo viven, lo encarnan, lo expresan a través de sus acciones diarias. Y cuando una persona llega a ese punto, descubre uno de los secretos más profundos del estoicismo. El verdadero poder no consiste en llamar la atención de todos. Consiste en desarrollar una mente tan fuerte y una presencia tan estable que ya no necesites perseguir aprobación para sentirte completo. Te invito a que veas el video que aparece en pantalla para que sigas aprendiendo sobre estoicismo y crecimiento. Gracias.